8:11 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Recibimos ya en nuestros estudios de manera presencial a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que se encuentra con nosotros. Ministro, buenos días, gracias por estar aquí. En vivo y en directo le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hay varios temas que involucran la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico y Social, y yo quisiera empezar por el tema de la lucha contra la desnutrición infantil. El presidente de la República había señalado que se va a emprender una gran batalla contra este problema que afecta a un porcentaje bastante importante de niños del Ecuador, sobre todo en zonas rurales. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo ha avanzado en su gestión respecto a luchar contra la desnutrición infantil? ¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento que se puedan comentar? Licenia, buenos días. Alexis, buenos días, y a toda la ciudadanía que ve y escucha este medio de comunicación. Creo que usted ha arrancado con un tema, yo diría, de enorme trascendencia para el gobierno nacional. Para el presidente Lasso y para quienes hacemos las carteras del Estado vinculadas y responsables con lo relacionado a disminuir la desnutrición crónica infantil, esto es prioritario, a tal punto de que tengamos una concepción de inicio. Lamentablemente tenemos un promedio estimable, porque la última medición fue en el año 2018, está ya realizándose el censo por parte del INEC, lo lanzamos semanas atrás. Tomar un tiempo, comprenderá que hacer una valoración de niños con desnutrición es bastante álgida, no es una ficha, es también exámenes, es varios, llevan unos kits para hacer las evaluaciones por niño, etcétera. Pero estimamos de que podríamos estar bordeando el 30-31% de desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 5 años. Somos los segundos más altos en la región Licenia, por debajo nada más de Guatemala, por encima de Haití. Hagámonos una idea de la magnitud del problema que significa tener niños con desnutrición crónica infantil. Yo debo confesarlo, como lo he hecho en otros medios de comunicación públicamente, de que yo mismo me sorprendí la consecuencia de la desnutrición crónica infantil en términos intelectuales, físicos, emocionales, psicológicos, psicosociales, una cosa inimaginable. Por eso es que hemos puesto el empeño necesario, en una metáfora no muy grata a veces de interpretación, pero lo ratifico. Yo digo, podemos dejar de hacer 1 kilómetro de vía. Quizá lo hagamos el próximo año. Es más, en 2 años podemos retomar a hacer esa vía. Pero si nos descuidamos de un niño y tiene desnutrición crónica infantil, es irreparable. Su vida es irreparable en términos de la capacidad neuronal, intelectual, física, ¿no?, social, psicológica, laboral a futuro, es impresionante. Por lo tanto, estamos empeñados en este proceso. Hay una secretaría, tenemos indicios de que empezaron a reducirse aquellos datos, ojalá el censo así nos lo demuestre. También tenemos ya acciones concretas. El 19 de mayo el presidente entregará los primeros 500 bonos de los 40,000 para este año destinado a las madres gestantes, sobre todo madres gestantes rurales, y si puedo particularizar más, madres gestantes rurales adolescentes, a donde va dirigido estos bonos, de bono de $60 que se denomina bono de 1000 días, que se entregará a Alexis Licenia en $50 inicialmente, y los 10 se acumulan para hacer una especie de incentivo, porque la desnutrición no solamente va por el lado de la alimentación, también va por el lado de cuánto chequeo médico prenatal se hace, cuánto chequeo posparto se lo hace, las vacunas, el acompañamiento familiar, el buen manejo y manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa, ministro, de este porcentaje tan grande de desnutrición infantil? Bueno, yo creo que lamentablemente el tema de la pandemia también es uno de los efectos, pero también hay una realidad. Yo creo que no ha habido una política pública a fondo con respecto a tratar la desnutrición crónica infantil. Perú vivió una situación similar hace años atrás, en donde también fue galopante el crecimiento. Hay poblaciones en donde mayor profundidad existe. Yo creo que ahí debemos exteriorizar también a los dirigentes indígenas, por ejemplo, en el sector de la Sierra Centro, en donde más allá de las preocupaciones nacionales, que las convalidamos y las discutimos, las debatimos, deberíamos preocuparnos de temas así. ¿Sabe Chimborazo en qué porcentaje está? En 35%. Santa Elena, 34%. De Chimborazo, Guamote, está en 52% la desnutrición crónica infantil. Es decir, ahí debemos apuntalar. Yo creo que el apoyo del Estado viene de todo este círculo virtuoso que le llamo yo, porque usted puede hacer todo lo mejor en nutrición, puede realizar los prechequeos natales, puede realizar los chequeos postparto, puede realizar un buen acompañamiento familiar, buena manipulación de alimentos, y si no hay agua potable,
No ha servido absolutamente de nada. Por eso es que el círculo se cierra. Y el presidente destinó $1.000 millones al Banco del Estado para que los gobiernos autónomos descentralizados accedan y cumplan su competencia de alcantarillado y agua potable. El enfoque final está sobre cerrar un círculo virtuoso. Insisto, no solo en el tema nutricional está la disminución de la desnutrición crónica infantil. Es decir, si solo alimento a las personas, ya he solucionado. No, no es así. Tanto es el hecho que cuando arrancamos el tema del bono de 1.000 días, pensábamos direccionarlo para que adquieran alimentos y no tengan libre arbitrio. Los expertos, la evidencia científica determina que no necesariamente eso concluye la desnutrición. Entonces, preferimos entregarles el recurso para que la madre, además incentivada de recibir esos $10 acumulados cada trimestre o cada cuatrimestre, vaya, se movilice, vaya al centro de salud, haga chequear a su hijo o se chequee en el proceso prenatal. Y por eso el bono 1.000 días. ¿Por qué concebimos 1.000 días? Porque da cobertura a los 270 días de la gestación de la madre y 730 días de la vida del niño, más o menos un promedio de 2 años de vida del niño. El enfoque es que esa cobertura de tiempo, nuevamente acorde a los expertos, yo no soy un experto en la materia, pero sí operativizo sobre esos procesos, esa temporalidad, si damos cobertura a Licenia, indudablemente podemos contribuir enormemente para disminuir la desnutrición crónica infantil. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, qué gusto tenerle acá. Buenos días. A ver, ahí hay algunas cosas que me llaman la atención, digamos, primero, tener esos niveles de desnutrición en un país que es tan megadiverso y digamos que tiene la ventaja de contar con alimentación al nivel que uno se sorprende, por ejemplo, del bajo nivel de consumo, por ejemplo, de lácteos, ¿no? De leche, o sea, en comparación con otros países consumimos poca leche. Hay veces en que los productores dicen nos vemos obligados a botar la leche, o sea, ¿qué proyectos, qué programas, incluso haciendo alianzas con sectores privados, como por ejemplo, les cito el caso específico de los ganaderos u otros bananeros, etcétera, se pueden llevar adelante como para que no se desperdicie el alimento y ese alimento pueda servir para la nutrición de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Particularizando el alimento como tal. Por ejemplo, la leche, también algo que he ido aprendiendo sobre la marcha, no necesariamente es un elemento o un alimento que vaya a contrastar el tema nutricional como tal. Así, por decir, es un tema de evidencia que se encuentra en el proceso. ¿Por qué se da esto? Yo creo que ha faltado articulación institucional, porque cuando usted hace el trabajo desde la perspectiva de salud, puede cumplir un proceso adecuado desde esa perspectiva de salud. Además de esta educación, exactamente, además de esta inclusión social. Exactamente, entonces creo que lo que necesitaba es generar, como lo ha hecho el presidente Lasso, una articulación liderada desde la propia Presidencia de la República a través de la Secretaría Técnica que la preside Erwin Ronquillo. La Secretaría Técnica no es operativa, es justamente esta, articuladora. ¿Qué es lo que buscamos? Imaginémonos el proceso, Alexis, si me permite, justo para poder identificar el porqué el problema. Si nosotros entendemos que el proceso nutricional debe ser cubierto, o diría yo, atendido, desde el mismísimo momento de la gestación del niño, la atención a su madre, todo el proceso de gestación, pero ahí no solo se involucran las acciones de salud, también entra la educomunicación a través del Ministerio de Educación, entra el acompañamiento familiar a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos del Ministerio de Inclusión Social, vienen los chequeos prenatales, viene el acompañamiento familiar, reitero, para el buen manejo y manipulación de alimentos, buenas prácticas de alimentación, buen proceso nutricional, también, siempre insistiré, también, porque a veces creemos que solo el proceso nutricional, el tema alimentos, es lo fundamental. Existen casos en donde que niños están inclusive con sobrepeso y están con desnutrición. O sea, son cosas inimaginables. Por eso es que la desnutrición crónica infantil requiere una enorme capacidad y responsabilidad. Tiempo pasado, no más allá de 3 semanas o 4, hace un mes, estuvimos acá con la ex ministra de Salud de Perú, que la que estuvo en todo el proceso de la disminución, y gracias a Dios le debo decir, me sentí muy gratificado porque nos hicieron la presentación, dato por dato, detalle por detalle de cómo abordaron el problema en cada región, y teníamos una similitud enorme en los procedimientos, y le debo decir, inclusive admiraron algunos procesos adicionales, como por ejemplo la entrega del bono en 1.000 días.
¿Cuál es la meta que se han fijado, ministro, para reducir la desnutrición infantil al final del gobierno y para el presente año? Bueno, por ejemplo, están ya por cumplir un año de gestión y deben tener, me imagino yo, metas que cumplir en cuanto a la reducción de la desnutrición infantil. Totalmente, un año en el que hemos logrado, gracias a Dios, poner la casa en orden. El Ecuador está listo para empezar a crecer, las cuentas macroeconómicas, macrofiscales han mejorado notablemente. Podemos tener muchos reparos con respecto a la política pública, la discrepancia pública es positiva en democracia, siempre entenderemos desde perspectivas distintas. Acabo de venir de un medio de comunicación en donde con el colega suyo discrepábamos sobre puntos de vista y claro, si usted ve la perspectiva del periodista era positiva, si veía la perspectiva nuestra terminamos dándonos la razón mutuamente. Lo que debemos hacer como Ecuador es unirnos en este tipo de desafíos. Usted preguntaba, Licenia, ¿qué desafío tenemos? Al menos 6 puntos porcentuales en nuestra administración en los 4 años de gobierno, al menos. Ese es el objetivo planteado, tangible, cuantificablemente hablando. Y en la proyección, en el proyecto a largo plazo, está determinado a disminuir al 10%, no 10 puntos, al 10%, es decir, al año 2030, tenerle en el 10% la desnutrición crónica infantil. Ojalá sea menos. ¿Qué va a hacerse para aquello? Primero, se va a establecer una política de Estado y no de gobierno, porque la desnutrición crónica infantil debe continuarse atacando quien esté en el gobierno, independiente de las condiciones. O sea, debe haber una política pública que permanezca en el tiempo, independientemente si el gobierno es de izquierda, derecha. El presidente ha manifestado que va a generar un fondo para que se entregue a un fideicomiso y la rentabilidad financiera del mismo financia a futuro los recursos que se requieren. Pero para programas de ingresos permanentes, porque hay una cosa que me llama la atención y es, el presidente mencionó que para solucionar los problemas como la desnutrición infantil estaba la venta del Banco del Pacífico, pero yo vendo el Banco del Pacífico y ese es un ingreso no permanente. ¿Qué va a pasar después cuando ya no tenga otro Banco del Pacífico para vender y pero seguir sosteniendo la política pública? No, es que hay que aclarar, Alexis, se vende el Banco del Pacífico y el capital en su totalidad, a pesar de ser un ingreso no permanente, pasaría a ser un fondo permanente mediante un fideicomiso, y eso es lo que se va a establecer mediante ley, para que venga quien venga, esa cantidad de recursos, así como la venta de activos improductivos, por ejemplo el MIES, está empezando a vender activos improductivos a través de inmobiliar, y mediante eso, y me encantaría comentarles a ustedes, empezaremos las construcciones de ciudades inclusivas, que es un proyecto maravilloso, único en América Latina, y que arrancamos en la ciudad de Cuenca, luego será en Jipijapa para la zona costanera, luego en Ibarra para la zona del norte y finalmente en el Puyo para cubrir la Amazonía y la Sierra Centro del Ecuador. Esos proyectos, ¿sabe cómo que le estamos financiando? Golpeando puertas internacionales, porque cuando uno le designa ministro o le eligen autoridad, ¿no? Cualquiera fuerce el mecanismo, no se elige ni se designa a personas que administren los recursos que hay, pues para eso probablemente hay hasta muy buenos profesionales que lo puedan hacer. Se eligen líderes y lideresas que golpeen, que gestionen recursos. La ciudad inclusiva en la ciudad de Cuenca está financiada por 7.3 millones por organismos internacionales. ¿Y a qué se 11 millones, ya le cuento, solamente si me da tiempo, por supuesto, pero si me permite concluir el enfoque que le decía de cómo vamos a manejar aquello. Se va a generar un fondo para que ese fondo más la venta de los activos improductivos, digamos, llegamos a tener 2.000 millones de dólares, esos se queden ahí hasta disminuir, erradicar la desnutrición crónica infantil si nos toma 20 años, que nuestros nietos estén hablando de un fondo que sea intocable, venga quien venga, porque la rentabilidad del fondo, no el fondo como tal, lo que genere como rentabilidad financiera, ese fondo al Estado financie los recursos año tras año para poder llevar programas de desnutrición crónica infantil. Y con respecto, para meterme rápidamente en Ciudad Inclusiva, mire, estuve en una oportunidad de conocer algo de cerca en Cartagena sobre una experiencia en Chile. Sí, bueno, estuvimos en un evento en Cartagena y conocí que en Chile había una área o un centro intergeneracional en donde interactúan jóvenes y adultos mayores. Acá también tenemos la subsecretaría intergeneracional, es decir, realizamos actividades, pero son eventuales. Lo que vi en eso prendió un poco la luz de lo que podemos hacer en el Ecuador. Para entender claramente y los amigos oyentes podamos profundizar a dónde vamos. Cuando usted tiene a niños con discapacidad, les hace una atención acorde a una norma técnica en una zona específica y yo diría casi aislados. Es indudable porque tienen ciertas condicionalidades que requieren y demandan particularidades en la acción como tal. Y también la pasa con los adultos mayores.
Y también pasa con los que están en erradicación de trabajo infantil, y también pasa con los que están en movilidad humana, y también pasa con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que buscamos? Que además de que aquello vivan individualmente en sus espacios, sean cuidados adultos mayores como deben ser cuidados, pero también formen parte de una microsociedad en la que interactúen con personas con discapacidad, con niños y niñas, y por eso construimos este proyecto denominado Ciudad Inclusiva. Cada uno costaría aproximadamente $21 millones, 85 en la totalidad, en las 4 ciudades inclusivas en el país. Ahí se construirán módulos para adultos mayores, módulos para niños y niñas de los CDIs, módulos para niños con discapacidad, módulos para niños que están en recuperación del trabajo infantil o en la recuperación de sus derechos, y en ese proceso ingresan nuestras emprendedoras para las ferias del encuentro. Lo que queremos hacer que en esa ciudad adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad interactúen y generen una fiesta. Hoy por hoy, Alexis, y les invito, vean las cuentas tanto personales como las de la institución del MIES, vean lo que sucedió el día viernes en el sur de Guayaquil. Llegamos literalmente a una fiesta, que gracias a Dios y a la vacunación la podemos hacer ahora. Estuvieron adultos mayores, estuvieron personas con discapacidad, un grupo musical de personas con discapacidad y los adultos mayores bailaban al son de ellos, las emprendedoras vendían, lograban comercializar sus productos, más de 700 personas en esta feria. Es más o menos el concepto de la ciudad inclusive, esta móvil, ¿no? Esta coyuntural, las otras fijas. Ese es el enfoque de ciudad inclusiva, Alexis. Ministro, yo quisiera toparle un tema que ha generado polémica por la gravedad de la situación, y es esta falta de apoyo, le digo falta de apoyo desde la versión de quienes se sienten afectados, como es la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, entre otras que argumentan que no han recibido recursos que les adeudan desde el año pasado, alrededor de $52,000 en el caso de Fundación Jóvenes contra el Cáncer del año pasado, y que estamos ya mayo y no se ha firmado el convenio respectivo para este año, lo que les tiene prácticamente al borde de la quiebra. Han tenido que suspender algunos servicios y es una entidad que presta acompañamiento a los niños y a los adolescentes que pasan por esta tragedia de tener cáncer. Y uno no entendería como ciudadano que si vemos que hay más recursos para el Estado, no se puedan solucionar cosas tan pequeñas como estas y que involucran la salud y la vida de las personas. A ver, hay que aclarar dos cosas. La primera, cuando usted me dice hay fundaciones como Jóvenes con el Cáncer y otras, quisiera aclarar, no hay otras, es específicamente con este tema, porque las otras 624 fundaciones mantenemos una relación directa, hemos suscrito los convenios, es decir, está al 100% ejecutada. Con respecto a este particular hecho, yo estoy tan apenado como usted, en situaciones que no pasan por la buena voluntad. Y también quiero aclararle algo adicional, no se trata de la atención de salud. Sí, yo no dije eso, dije acompañamiento. Exacto, es un acompañamiento y un call center que permite mecanizar las citas, en fin, más allá de eso, yo quiero comentarle con mucha sinceridad. Primero, yo soy el que más preocupado he estado que aquello se solucione, pero en la vida pública no solo se hace lo que podría estar bien, sino se hace lo que está escrito. No más que eso, porque lo demás es observable por Contraloría. Tanto así que lo de fondo tiene que ver con la razón de ser de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Según auditoría interna, esta razón de ser es del área de salud. Hemos llegado a un acuerdo. Pero si no presta servicios de salud, ¿cómo va a ser del área de salud? Pero mire, esa es la observación que tengo. Y lo que le quiero transmitir a usted es que este documento, yo le voy a hacer llegar para que pueda usted darle seguimiento. Este documento es una suscripción de un acta con la fundación que lo hicimos el 23 de febrero. Esa acta del 23 de febrero, si le da la vuelta usted, en la parte de atrás existe unos compromisos que se adquirió por parte de la fundación y de nosotros. Cuando usted me dice que nosotros no cancelamos $52,000, así es, no lo cancelamos todavía, porque ese proceso está en mediación. Un distinguido colega suyo me decía, ministro, pero 4 meses en mediación. Pensemos que es un juicio de repartición. No puede acusarle al ministro decir, vea, 4 meses un juicio. Depende de una institución que no es la nuestra, totalmente autónoma. Esto lo sobrelleva la Procuraduría General del Estado y son sus tiempos. Pero es un dinero muy poco, podría pagárselo. ¿Pagaría usted un dinero sin la orden ni la normativa que le soporte? Supongo que no. Yo no podría autorizar mientras no se dilucide el tema de la intermediación.
ahí en el documento, si usted le da seguimiento, dice, buscar que se dé celeridad al proceso de mediación. Lo hemos buscado, pero no es un tema que depende de mí los tiempos, porque es una institución totalmente autónoma y lo que determine ese proceso de mediación me viabilizará a mí para poder proceder. ¿Por qué no firmamos el convenio? Porque la norma técnica no estaba ajustada para entonces, en febrero. Y si usted fija el documento, lo firmamos en donde nos comprometemos que el nuevo convenio lo vamos a iniciar a partir de julio del año 2022. Si en mayo se da una situación así, le juro que me apeno, pero yo no he incumplido. Está de hecho ya casi lista la norma técnica, está la microplanificación reformada para tener los recursos para llevar adelante la suscripción del convenio a partir de julio, es decir, nosotros a cumplir. Pero claro, estas situaciones en cierta forma, si no hay la posibilidad de aclarar como ustedes me han permitido, podría interpretarse como que el MIS no le quiere dar una ayuda. No es eso, ¿qué más quisiera yo? Pero la vida pública no se maneja por emociones, nada más. Se maneja por datos y documentos institucionalizados. Ahí tengo yo un compromiso. En julio tengo que arrancar. Lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar este convenio que se va a suscribir en julio? Bueno, semestre por el año fiscal, pero eso permitirá de ahí dar una solución integral y podemos renovar para siempre los convenios año tras año, porque ya tenemos la nueva normativa. Usted me dirá, ¿por qué en julio? Porque inclusive en febrero, cuando firmamos el acta, les habíamos dicho, no voy a poder hacerlo antes, porque requerimos cambios en la normativa, se requiere validación, verificación. Fácil hubiese sido para mí en febrero, que también tuvimos un poco la decisión autónoma y con todo el respeto a la fundación de estar con carteles fuera de Carondelet. Presidencia nos llamó, llegamos, le dijimos, miren, esta es la realidad. Le decía a Licenia, fácil hubiese sido para mí decirles, en abril empezamos para concluir el problema, pero les dijimos clarito, en julio, y está suscrito, julio 2022. Aún estamos a tiempo para cumplir y voy a cumplir, si es que obviamente la fundación está todavía presta y abierta para poder financiar este proceso. ¿Cómo funciona esto, Licenia? Las fundaciones son espacios y mecanismos mediante los cuales se genera un modelo de gestión que es plausible, viene de muchos años. Usted, yo ministerio, tengo capacidad de atender a 70 niños. Si viene la fundación Alexis, perdóneme ejemplarizar, ¿no? Podemos atender a 100. Alexis pone 30% y yo pongo el 70% y ampliamos. Esa es la realidad. Hoy tenemos 2014 convenios suscritos en el país. No solo con fundaciones, también con gobiernos autónomos descentralizados, que son cooperantes. Pero aquí también, además de esto, me salgo un momentito, creo que le he dado la explicación de Fundación Jóvenes contra el Cáncer, que ojalá logremos retomar en julio como estaba previsto y predeterminado. Pero las cooperantes también van a tener que ajustarse, porque yo pregunté si en los últimos 15, 20 años han existido un descuento a un cooperante. Un descuento. No existe registro. ¿Usted cree que los cooperantes atendieron, en el mismo ejemplo de los 100 niños, a los 100 niños, de lunes a viernes, durante todo el año escolar? No lo atendieron, pero no había un sistema de trazabilidad adecuado. Y yo sí le digo, ¿sabe cuánto invertimos? $234 millones entregamos a los cooperantes. Cooperantes que pueden tener educadoras, que también tenemos denuncias, pero sin la prueba, en la que están usando para hacer política las educadoras. No, señor, yo no quiero ni que apoye al gobierno, pero tampoco que haga contra el gobierno, que hagan el trabajo social para el cual estamos pagando y que estamos pagando con nuestros impuestos. ¿Sabe qué hemos lanzado el pasado día miércoles? Lanzamos un nuevo sistema biométrico, que ya escucho rumores, seguramente ustedes tendrán por ahí a fundaciones diciendo están violando nuestra privacidad. No, señor, lo que necesitamos es que usted garantice que si le estamos dando como Estado para que atienda a 100 niños, me atienda a 100 niños. Y si atiende a menos, eso reporta y habrá un descuento paulatino. ¿Por qué tenemos que cancelar recursos si no se atiende al número de beneficiarios? Y no solo hablo de niños, hablo de adultos mayores, de personas con discapacidad, etcétera. Ministro, no podemos abstraernos de lo sucedido en las últimas horas en el país. Tampoco voy a dejar de hablar de las actividades a las que se dedica el ministerio y la cartera de la cual usted está a cargo.
Pero también reconozco que usted es uno de los perfiles políticos más importantes que tiene el gobierno. De hecho, no tiene muchos perfiles políticos. Está usted, está Homero Castañer, de ahí no hay tampoco otro perfil político tan alto, ¿no? Yo quería hablar con usted sobre este tema, obviamente, lo sucedido en las últimas horas en la cárcel de Santo Domingo. Porque usted dijo una frase que le ha repetido el presidente en las últimas horas y que, digamos, ha sido una línea comunicacional del gobierno, y es: hemos puesto la casa en orden. Yo he sido súper crítico. Ayer mi comentario giró en torno a esa frase, porque a mí me da la impresión de que no podemos decir que la casa esté en orden cuando hay violencia, inseguridad. Hay producto de la austeridad de los últimos años, el gobierno anterior se destacó por eso, servicios que se han visto, digamos, afectados. Vemos que hay gente que no puede sacar su cédula de identidad, que eso era algo que antes uno lo hacía en cuestión de 10, 15 minutos. Entonces, hay servicios que se han visto golpeados, ¿no? Los ciudadanos han sentido también esa afectación. Vemos la crisis carcelaria. 380 personas privadas de libertad asesinadas en 6 masacres que han ocurrido desde febrero del 2021 hasta la fecha. 5 de las cuales en el gobierno del presidente Lasso. Producto de esas masacres hay, le decía, personas asesinadas y detrás de ellos probablemente familias y niños. ¿Qué está haciendo primero el MIES? Y quiero empezar por ahí. ¿Qué está haciendo el MIES para atender a esas familias? Y lo otro, pedirle también su reacción y de alguna forma a través suyo la reacción del gobierno sobre lo sucedido en las últimas horas, porque fíjese usted, la CIDH ya le hace un llamado de atención al gobierno del presidente Lasso. La señora Michelle Bachelet también pide reformas al sistema penitenciario en Ecuador y responsabiliza al Estado por las masacres en las cárceles. ¿Qué es lo que está haciendo el MIES para atender esta situación y cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional ante lo sucedido? Bueno, mire, yo tengo la suerte de entender claramente la realidad social del Ecuador por entender también la política ecuatoriana, en cierta forma, de forma limitada inclusive en algún momento, dependiendo de la perspectiva de quien recepte mis inquietudes. Y no rehuyo a las preguntas, Alexis. Yo normalmente represento a un espacio como el gobierno nacional, si bien estoy enfocado en la cartera de lo social, no me desprendo de lo económico, porque dicho sea de paso, no puede haber acción social sin acción económica. Debemos mejorar las condiciones económicas del país para que concomitantemente logremos mejorar las condiciones sociales de la gente. Nosotros hemos puesto como pilar fundamental la generación de empleo. Yo le quisiera dar los números, pero no me voy a alargar en estos temas, de lo que nosotros tenemos como capacidad de atención como Estado ecuatoriano, que multiplicando por 10 el presupuesto no permite dar la cobertura hacia el aspecto social netamente hablando. Lo que quiere decir que lo que necesitamos hacer es generar empleo, para que a través de ello concomitantemente disminuya grandes males como desnutrición, migración, usted disminuya inseguridad también. El problema que tiene el Ecuador no es un problema gratuito, Alexis, es un problema que viene de la mano de muchos antecedentes. No voy a entrar en esa polémica, pero vamos a hablar primero de lo que nosotros accionamos. El MIES, en todos los catástrofes que se han dado en el Ecuador, los desastres naturales, inclusive el sismo de Esmeraldas, los problemas de la Gasca, toda la época invernal, son de las primeras instituciones que llegan dentro de un proceso de contención psicosocial. Ahora hemos hecho lo propio. El día de ayer están más de 20 técnicos, entre psicólogos, trabajadores sociales, pero aportando a la rectoría que tiene la Secretaría de Derechos Humanos que realiza esta actividad. El tema de la operatividad del control lo maneja el Ministerio de Interior y el SNAI. A nosotros nos compete dar el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento inclusive lúdico y educativo para aquellos niños y niñas que están en área circundante, que forman parte de esa penosa realidad, porque tenemos que realizar. Ayer coordinamos con la Secretaría, entregamos unos camiones para transportar féretros y dar apoyo social a la gente. Es decir, la parte social lo hemos dado una cobertura, diría yo, en el 100% de lo que se requiere, más allá que la pérdida de una vida humana es irreparable y la situación humanamente hablando es realmente muy considerable. Con respecto a lo otro, Alexis, mire, esta situación sí, es un asunto muy crítico. Cuando yo digo hemos puesto la casa en orden, sí señor, porque las cuentas macrofiscales han mejorado y esto nos va a permitir arrancar un proceso de crecimiento económico adicional en el Ecuador, individualizando por familia. Sin perjuicio de ello, hay males y problemas que aún tenemos que asumirlas. El tema de la crisis carcelaria no es un tema fácil.
Es un asunto que está motivado por grandes mafias delincuenciales. El hecho de que nosotros hayamos tomado la decisión con el liderazgo del presidente para no ser permisibles, menos aún acompañantes de un proceso delincuencial, esto genera las reacciones que se está generando. Que hay que hacer mucho más, pero por supuesto, no soy el vocero oficial para darle detalles sobre qué mecanismos usa o usará el Ministerio del Interior, el SNAI, el Ministerio de la Política, el Gobierno Nacional, pero sí le puedo decir que conceptualmente es de los temas que mayor profundidad ha puesto el presidente. Hemos entrado en un proceso de auténtica rehabilitación. Yo he participado de más de 3 gabinetes con respecto a los procesos para que la rehabilitación sea real. Todo esto tiene que ver con toda una composición también normativa. Usted tiene un hacinamiento de un grupo de personas privadas por la libertad en temas que lamentablemente podrían ser reformados a través del Código Orgánico Integral Penal, a través del Código Civil, para que el Código Integral Penal nada más, para que dejemos de llenar las cárceles con personas que inclusive no necesariamente deberían estar ahí. Llamado de atención a la fiscal que cree que hay que meter preso a todo el mundo. No estoy haciendo llamado de atención a la fiscal, creo que lo que estoy haciendo es un llamado de atención a los legisladores que crearon códigos integrales penales que metían preso al que se roba la gallina y defendían al que asesina. Y lo digo porque fui legislador y con usted en otro medio de comunicación en algún momento, y vea, me retrotraigo a los tiempos, discrepábamos sobre este particular. Cuando nosotros quisimos plantear cadena perpetua para el violador de los niños, nos dijeron que éramos populistas penales, pero ese mismo código viabilizaba que le metan preso al que roba una gallina y que no es sentenciado y no es tratado su caso por meses por la dificultad y la barbaridad y la adiposidad que tiene un sistema judicial. Si usted se va a la fiscalía, tiene temas de carácter civil, yo soy economista, pero algo le interpreto la parte legal, pero usted va a la fiscalía y tiene temas que se pueden resolver en el ámbito civil y lo ponen en la fiscalía. ¿Por qué? Porque dicen, es que te voy a hacer tener miedo, que te voy a llevar allá. Un incumplimiento de un contrato, que es un tema de reparación económica, le ponen rebotado, le pueden meter preso. Se imagina usted. Pero cuando le decimos, pongámosle más años a los violadores de los niños, nos tildan a nosotros, los que estamos en este lado, ideológicamente hablando, de populistas penales. Yo lo viví en asamblea. Lo planteamos. Entonces, cuando no ha habido un concepto claro de una legislación clara que nos permite hoy tener, también son consecuencias, no es la única. Quizás es la menos grave inclusive. Hay otros factores. Quizás se puede empezar por cosas más elementales, como por ejemplo, fíjese, yendo solo a lo de ayer, no me voy a ir a los eventos anteriores, pero la de ayer, los asesinatos con armas blancas, con machetes, poniendo filtros de seguridad y controles a los ingresos de las cárceles que sean lo suficientemente óptimos, eficientes, como para evitar que ingresen armas, drogas, etcétera. Yo fui gobernador de la provincia de la Azuay, Alexis. Yo viví de cerca el manejo y la administración del centro penitenciario de Turi. Conocí el arranque precario con el que asumimos la responsabilidad. El presidente ha destinado, no me quiero equivocar, la cantidad de recursos, pero enormemente superior a lo que teníamos. No había recursos para cambiar un foco en el centro de rehabilitación de Turi. Hoy las condiciones empiezan a cambiar. Por lo tanto, peor hablar de sensores, pues todo estaba dañado, todo estaba, le digo porque empieza a tener un proceso. Lo que usted me acaba de decir es real, pero eso requiere asignación, y la asignación de recursos lo ha dado este gobierno. Yo fui gobernador, le vuelvo a insistir, de la Azuay antes de la generosidad del presidente de invitarme a servirle al país como ministro de Estado, y ahí pude verificar la precariedad administrativa y financiera de los centros de rehabilitación. Hoy la situación es distinta, pero el colapso y la realidad que vivimos en Santo Domingo no es un asunto que puedo generar una simple apreciación. Esto es un tema de fondo. Así es, y yo he sido muy respetuoso y trato de darles una idea desde lo conceptual, porque hay voceros específicos para este tema de seguridad. Así es, yo sé que usted no es el vocero, pero por ejemplo, hay un informe que lo hizo la propia Comisión de Pacificación de las Cárceles, en el que ellos señalan como una conclusión de que esta situación de ingreso de armas, este nivel de violencia que se produce al interior de las cárceles, se da gracias a la complicidad de funcionarios de la policía, malos elementos, no son todos, pero de ciertos malos elementos que están al interior de las cárceles, y sobre eso no hemos escuchado que se haya hecho absolutamente nada. ¿O usted tiene información de sus colegas de que se está haciendo algo al respecto? Es que el problema es integral, Isenia. El problema es integral. De hecho, quienes controlan los predios de la cárcel puede ser la policía. Quien controla la administración de la cárcel es el SNAI.
Muy pocos conocen esta realidad. Haciendo una analogía sobre otros temas, en algún momento le decía a la directora nacional del Registro Social de que, claro, el que le responde al país por el tema de inclusión o exclusión de los bonos de desarrollo humano es el ministerio, cuando en el fondo quien hace la determinación real de eso es el Registro Social, que es una entidad autónoma y está adscrita al ministerio, a la Presidencia de la República. Bajo esa misma lógica, la gente no interpreta de otra forma sino la Policía Nacional la que se hace cargo de las cárceles. La legislación y la normativa que hoy nos rige no permite a la policía hacerse cargo del interior de la cárcel, lo hace el SNAI y son guardias de otra categoría que está hecho cargo de la guías penitenciarios. Guías penitenciarios. Oiga, entonces toda esta reforma es un proceso que se está llevando adelante. Y ahí, ministro, yo quiero irme un poco más atrás, y esto no tiene nada que ver con el gobierno del presidente Lasso, con la administración de la que ustedes son parte, pero analicemos un poco lo que fue, digamos, lo que ustedes heredaron. Y el presidente Moreno en su momento decide eliminar el Ministerio de Justicia, como eliminó un montón de otras instituciones, ¿no? Sin ningún tipo de análisis técnico, sin ningún tipo de reflexión de cuáles podían ser las consecuencias de eliminar instituciones que se encargaban de regir política pública, por ejemplo, en materia de rehabilitación social. Fue un error haber eliminado el Ministerio de Justicia, justamente por, además, dejar sin los recursos necesarios al sistema de rehabilitación. Mire, yo creo que dejar sin recursos es el error. La mecanización de la institucionalidad para llevar adelante servicios públicos depende de cada administración. En lo personal, por ejemplo, yo no vería necesario un Ministerio de Justicia, si me lo pregunta a mí. La decisión del presidente será la decisión del presidente y la aplaudiré. O sea, podría quedarse el SNAI, pero el SNAI siempre y cuando cuente con las asignaciones. Pero por supuesto. Pero es que el problema es que el gobierno de Lenín Moreno... Exactamente, sí, yo coincido plenamente con usted, pero lo que pasa es que Lenín Moreno elimina el ministerio, crea esta dirección, pero crea solo la dirección sin asignaciones. Entonces usted me empieza ayudando a dar una respuesta del por qué vivimos varios de los problemas. Cuando empezábamos a analizar el tema de lo sucedido ayer en Santo Domingo, yo les había evaluado sobre varios hechos. Hablaba inclusive de la normativa que rige al país, en donde una persona que se roba una gallina está presa y no es sentenciada por meses por la adiposidad del sistema judicial. Le he hablado del hacinamiento y ahí también se incorpora la falta de recursos que usted efectivamente lo está mencionando. Hoy está redireccionándose, pero también es un trabajo de todos. Aquí, si hay algún asambleísta que nos esté escuchando, hacia allá deberíamos apuntalar. Nosotros intentamos presentar una reforma al Código Integral Penal, en donde efectivamente se endurezca la pena para los que cometen delitos, pero delitos terribles como una violación, como un asesinato, pero vea, prácticamente disminuir estos 380 privados de libertad, más allá de la cadena perpetua, ministro, han sido condenados a muerte. Entonces, digo, aumentar las penas con un sistema que evidentemente no funciona, sea por falta de recursos, sea porque no hay una planificación, una política criminal y demás, ¿en qué nos ayuda a aumentar las penas? O sea, mire, meto gente 90, 100 años a la cárcel, pero si les matan. No, porque sí, es que ya depende de conceptos, Alexis, es un tema de ser disuasivo también. O sea, en la vida pública también funcionamos a través de la disuasión. Si usted le pone permisibilidad a estos asesinos, a estos perversos que violan a niños, usted le tiene a un Estado flexible, un Estado que le dice, cuidado, le pongas más años porque esto es irse en contra de los derechos humanos. Probablemente la permisibilidad psicológicamente a este perverso le va a hacerse sentir un poco más tranquilo. Pero verá, ese es un tema conceptual e inclusive yo diría ideológico. Pero usted no está de acuerdo conmigo en que en esa reforma del Código Penal disminuya una pena a una persona que se roba una gallina y le tengamos hacinado en una cárcel y que probablemente en uno de estos eventos termine asesinado por haberse robado una gallina, cuando el Código Penal podría ser flexible sí con ellos. Así no lo endurezcamos en el otro lado. O sea, olvídese de esta otra parte. Luchadores del agua y la tierra, como Víctor Guayas, han sido asesinados. No se robó una gallina, pero el Estado le metió preso por salir a protestar, por defender el agua. Y murió. Claro, penosamente murió. Así como hay una persona que transportaba un monigote años atrás, claro, y le metieron preso y que le pusieron un juicio penal. Entonces deberíamos caso que no ha tenido sentencia y que estaba en tránsito
y han sido asesinados. Exactamente. ¿A dónde vamos? A que necesitamos una mejor institucionalidad jurídica. Yo creo que es necesario de que el Estado ecuatoriano en su conjunto genere una nueva institucionalidad, porque el hacinamiento de las cárceles está muy motivado por estas realidades, más allá de lo que acabamos de ejemplarizar, Alexis. Creo que está muy, muy complejo lo relacionado con un código, con una normativa jurídica que nos rige, que no es la que hoy demanda la sociedad ecuatoriana. O sea, yo creo que, y parto de un concepto que usted mencionaba hace un momento, el tema de la generación de empleo. Yo creo que tiene que ver mucho que ver esto con la falta de oportunidades. Y me parece a mí que, digamos, lo que necesitamos en este momento es atacar el problema que está generado. O sea, evitar que vuelvan a ocurrir más masacres. O sea, me parece que esa es una prioridad. Ya vamos por la sexta en lo que va del año de gobierno. Hay que evitar que se sigan matando los privados de libertad. Tienen que buscar la forma para eso. Pero más allá de eso, yo sí voy a lo que usted mencionaba. O sea, hay un hacinamiento, sí, provocado por qué, y atacar esas causas. La falta de oportunidades. Por eso es que para nosotros el plan de gobierno se sustenta, lo que suelo decir, como un pilar fundamental para edificar los logros del gobierno del encuentro, empleo. Vea, en tiempo pasado les hacía una valoración de lo que venía sucediendo en el tema de trabajo infantil, mendicidad, callejización, etcétera. ¿Sabe cuántas personas han estado en trabajo infantil, en calles, en mendicidad en el año 2021 según el INEC? 324,000 personas. 324,000 personas en el país. La mitad de la población de Cuenca. Sí, más o menos, aproximadamente. Cuenca tiene 680,000, muy bien, se lo conoce de mi ciudad. Pero mire, 300, una cuñita, ¿no? Sí, la mejor ciudad del país. Mire, ¿Y esa cifra se ha disminuido a mayo de 2022? Quiero contarle. Nosotros del año 2021, según el INEC, esto es producto de varias realidades, no entro en la polémica, pero producto de varias realidades, esa es una verdad. Migración galopante, tenemos casi 460,000 hermanos venezolanos que interactúan con nosotros de las cifras oficiales, por lo tanto la política pública que usted realiza hoy en día no puede hacerlo para 17,5 millones de ecuatorianos nada más, sino para más de 18 millones de personas que interactuamos aquí en el Ecuador. Como nosotros exigimos como ecuatorianos, haga lo mismo Italia, haga lo mismo Estados Unidos, hay que ser coherentes. Por lo tanto, esa es una realidad galopante. Más de 6 millones de hermanos venezolanos están en América Latina, 500,000 de ellos aquí en Ecuador. Son realidades que tenemos que asumirlas y también determinarlas. Segundo, esos 324,000 personas que estaban en condiciones de mendicidad, ¿sabe a cuántos aborda el Ministerio de Inclusión Económica y Social? De esos 324,000, 11,800 están en erradicación de trabajo infantil. Usted dirá, pero vea lo que dice el ministro, es decir, no ataca. Sí, señor, hay que entender la realidad. Es decir, es del 0.8% que logramos dar cobertura. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad institucional. Cuadruplique, quintuplique nuestro presupuesto y no va a lograr dar la cobertura necesaria. Ahí viene concomitante lo que decía Alexis, empleo. Porque solo el padre de familia o la madre de familia con un empleo adecuado disminuye concomitantemente grandes males, como dije en el inicio de esta entrevista: desnutrición crónica infantil, mendicidad, trabajo infantil en las calles, ¿no? Migración, inseguridad, porque la gran cantidad de jóvenes que se ven atraídos por la delincuencia organizada son porque no tienen oportunidades. Por eso nuestra lucha permanente para generar empleo, la vacunación, que a muchos les incomoda cuando uno habla en un medio de comunicación, tenemos que profundizarla, porque si no estuviésemos vacunados al 88% como ecuatorianos, Paraguay acaba de sacar la mascarilla con el 70%. Nosotros la sacamos con el 87, ya creo que estamos 89 en este momento. Un éxito absoluto, ver el estadio de Barcelona lleno. Que podamos estar nosotros aquí. Estamos aquí ya conversando, hay que generar, pero eso reactiva económicamente, pero es que ese es el punto de partida. Eso generó 350,000 nuevas fuentes de empleo. Eso implícitamente disminuye los grandes males que estamos hablando. Hay que crear los 2 millones de empleo que nos comprometimos, para eso hay que generar inversión, dar condiciones, y aquí sí le voy a hablar en términos, digamos, ideológicos y con firmeza. Yo he estado en la calle, yo soy el ministro de mayor territorio, porque yo trabajo aquí hasta el miércoles en oficina y de ahí paso jueves, viernes, sábado y domingo en territorio. Vea usted en nuestras redes sociales, converso con la gente.
La persona que vende chifle, la persona que vende o tiene su le pregunta, ¿quieres un trabajo a medio tiempo? Te dice sí. ¿Por qué tenemos que conversar con los que tienen el trabajo adecuado, tienen las 8 horas? Conversemos con los que no tienen. Ellos necesitan un grado de flexibilidad para poder combinar sus actividades, pero sin desmerecer sus derechos laborales que están regidos en una Organización Interamericana del Trabajo. Así que jamás vamos a desprendernos del respeto a los derechos laborales, pero sí permitámosle a la inversión internacional que lo haga. Ministro, hay otro sector vulnerable que también está bajo interés del MIES y es el de los adultos mayores. ¿Qué se está haciendo respecto a los adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad? Bueno, nosotros damos una cobertura muy significativa a los adultos mayores. Hemos hecho algo que ha sido también, digamos, una deuda histórica para el Ecuador. En enero del 2020 debió haber estado publicada la tabla de pensiones alimenticias mínimas para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué no lo hicieron? Es un tema que las autoridades de control preguntarán a las autoridades de turno. Cuando yo llegué al ministerio, entre las primeras acciones quise auscultar efectivamente qué es lo que tenemos como pendientes. La tabla de pensiones alimenticias le permite en este momento que se destraben al menos 2.000 causas que están en el sector judicial y que no podían activarse porque no había el instrumento para que efectivamente aquello pase. Yo he estado en estos últimos meses en estas catástrofes. Estuve en Nabón, en donde hay este socavón que estaba hundiendo a la parte céntrica del cantón de mi provincia de La Suay. Y una señora, una adulta mayor, sola, recibe el bono. Y decíamos, ¿y sus hijos? Y los vecinos decían, el hijo vive en Guayaquil, el otro hijo vive en Cuenca, tienen todas las condiciones, le vienen a ver cada 4 meses. Entonces había que darle condiciones, el alcalde se comprometió él mismo en ayudarle, ahora que hay la tabla de pensiones alimenticias, de poner una demanda, porque tenemos que corresponsabilizarnos, pues Alexis, Lisette, con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, no abandonarles. Existe un número enorme en el país de adultos mayores abandonados por sus hijos. No lo tengo, le doy mi compromiso que pediré que hagamos una valoración con la INEC sobre este tema, pero créame que es impresionante la cantidad de personas que mediante este proyecto de la tabla de pensiones alimenticias hoy serán beneficiarias. Cuidado, ahí salieron algunos actores. ¿Cómo funciona este proyecto? ¿A los hijos? Hasta 16 personas aproximadamente del círculo familiar del adulto mayor tienen que corresponsabilizarse. No es una nueva pensión individual, porque podrían llegar a tener la pensión, pensemos de que demanda por una pensión de $300, pueden corresponsabilizarse los 3 hijos, los nietos y pagarlo de manera, digamos, compartida, de tal forma que es flexible también para ellos, pero no puede abandonarse. Y ojo, eso no significa que nosotros como Estado nos desprendamos de la responsabilidad. Se mantienen los servicios, pero sea corresponsable, dele una enfermera. Son aquellos que nos dieron la vida, que nos dieron su tiempo, su espacio, y dejarles abandonados, y no es aislado el tema, ¿no? Es enorme. Solo el día que lanzamos, que fue en diciembre del año pasado, se destrabó 2.000 causas que ya estuvieron denunciadas. Ahora habrá que preguntarle al Consejo de la Judicatura, quizá incrementó mucho más. Se nos va terminando el tiempo y le agradecemos al ministro porque se quedó más de lo previsto. Usted me hace quedar ventajosamente el tercer invitado nos dijo no voy a poder conectarme, pero fue buenísimo porque nos ha permitido abordar temas súper importantes con el ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal. Yo antes de irme, porque además, digamos, es la característica siempre uno ser incómodo, el Leonardo ya está hace rato, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo están las relaciones del presidente Lasso y el vicepresidente Borrero? Muy bien. Se ha comentado mucho de que ya no se les ve juntos, de que no es el mejor momento por el que está atravesando el binomio presidencial. Y hace poco hubo una crisis de gabinete. ¿Están resueltos los problemas puertas adentro del gobierno? Mire, más fortalecidos que nunca. Yo mismo presencié la reunión previa a la salida del presidente a Israel en la posesión de la nueva secretaria de Derechos Humanos, una cordialidad, camaradería absoluta. Los rumores son eso, rumores, así que yo siempre predispuesto, Alexis, para poder interactuar con los medios de comunicación, para poder informar lo que conozco. Y segundo, crisis de gabinete no creo que fue una decisión del presidente como la puede tener mañana con este servidor, de decir, hasta aquí llego. Porque el presidente el único que tiene la potestad de saber con quién y con quiénes
rige las políticas públicas desde lo económico, desde lo social, desde lo productivo, desde lo de salud, etcétera. Lo que ha habido es cambio de timonel en algunas de las carteras de Estado y que Dios mediante les deseo la mejor de la suerte a los 4 ministros nuevos que están formando parte del gabinete. Buenísimo. Muy bien. Ahora sí, le agradecemos, ministro, por Gracias habernos a usted. acompañado en esta todos. entrevista, al ministro de Inclusión gentil. Económica y Social, Esteban Bernal, que ha estado con nosotros. Nos despedimos de una vez, Alexis. Les dejamos, como siempre, bien acompañados. Ya vienen las Guarmis del barrio. Chau, Gracias, un abrazo. ministro.